Fénix. Capítulo 128. A la mañana siguiente, Tori empezó el día temprano desayunando con Amber Aizawa. La mesa tenía un ambiente mucho más tranquilo que la noche anterior, aunque no por eso menos extraño para la bicolor. Seguía resultándole difícil procesar con total normalidad que su tía y su antiguo profesor compartieran una rutina doméstica tan natural, pero después de la sorpresa inicial, al menos ya no sentía que el cerebro fuera a colapsarle cada vez que los veía interactuar. En trazas de café, tostadas y un desayuno simple pero abundante, la conversación fue fluyendo con una calma inesperada. Amber y Aizawa terminaron hablándole de todo lo que ella había hecho desde que se fue de Japón, como si de pronto quisiera al poner en voz alta ese pedazo gigantesco de vida que habían seguido a la distancia. Amber fue la primera en sacar el tema de su ascenso en Estados Unidos, recordando con una mezcla de orgullo y asombro la velocidad con la que Tori se abrió paso hasta convertirse en la heroína número 1 del país. Aizawa, más sobrio como siempre, no se extendió tanto en elogios, pero sí dejó claro que seguir la trayectoria de alguien que una vez fue su alumna y verla convertirse en una figura tan grande había sido algo notable incluso para él. Luego la charla pasó a su carrera musical y tanto Amber como Aizawa parecieron especialmente sorprendidos al recordar Rue había llegado a ganar 2 premios Grammy. Cada vez que escuchaba eso en voz alta, la propia Tori seguía sintiendo una ligera desconexión, como si todavía hubiera una parte de ella que no terminara de asociar del todo su vida heroica con la de una artista premiada internacionalmente. Pero aún así, se dejó arrastrar por la conversación con una sonrisa tranquila, respondiendo preguntas, aclarando anécdotas y soportando con una mueca resignada la forma en que Amber seguía disfrutando presumirla como si todavía fuera una niña. Sin embargo, por más agradable que resultara ese pequeño momento, el reloj no tardó en recordarles a todos que el día ya estaba avanzando demasiado. Poco a poco, la charla fue cediendo espacio a la rutina, al trabajo y a las obligaciones que los esperaban fuera del departamento. La primera en irse fue Tori. Se despidió de ambos con un gesto ligero, salió del complejo de departamentos con un conjunto deportivo simple y, apenas estuvo lo bastante apartada, activó su nanotraje. La tecnología se desplegó sobre ella con esa fluidez impecable que ya formaba parte natural de su vida, cubriéndola por completo mientras su cuerpo quedaba envuelto una vez más en la figura reconocible de Empress Amber. Un instante después, salió volando. El trayecto hacia la zona céntrica de Musutafu fue tan rápido como silencioso, sin embargo Tori no dejó de mirar a su alrededor mientras avanzaba por el cielo japonés. 8 años podían cambiar muchísimo una ciudad, y Musutafu no era la excepción. Los edificios eran más altos que en sus recuerdos, más modernos, más estilizados, y en algunos sectores el horizonte parecía casi irreconocible por la cantidad de nuevas estructuras que se habían levantado. Había más pantallas, más publicidad, más presencia visual de marcas, héroes y empresas. La ciudad se reía viva, fuerte, reconstruida, como si hubiera aprendido a crecer encima de sus propias cicatrices. Mientras volaba entre esas nuevas alturas, su mirada fue atrapando distintos fragmentos del presente. Grandes carteles publicitarios donde Agakure aparecía como rostro principal de una marca con una sonrisa luminosa que encajaba perfectamente con su imagen actual, ya completamente visible y popular. Más adelante, otro anuncio enorme mostraba a Tokoyami como figura central de un 3. Campaña completamente distinta, más oscura, elegante y casi artística, como ese hasta la publicidad entendiera exactamente qué clase de imagen proyectaba ahora. Todo eso le provocó una mezcla extraña de orgullo y nostalgia. Era raro ver a sus antiguos compañeros convertidos en presencias tan consolidadas dentro del paisaje cotidiano del país. Luego pasó sobre una zona donde uno de los paneles más grandes proyectaba acciones e imágenes del grupo formado por Uraraka, Tsuyu, Ida y Momo. Thor redujo apenas la velocidad al verlo, observando con más atención el contenido del anuncio. La organización de apoyo en Done seguía creciendo, y la campaña se centraba en ayudar a personas que se sentían rechazadas, incómodas o incluso asustadas por dones que percibían como extraños a su propio cuerpo. Tori ya sabía de eso desde hacía un par de años, pero verlo desplegado ahí, tan grande y tan presente en la ciudad, le produjo una sensación mucho más concreta. Y por todo lo que conocía de Uraraka, estaba casi segura de que aquello nacía también en memoria de Himiko Toga. No solo como una acción social, sino como un intento real de evitar que una historia como la suya volviera a repetirse, y siguió avanzando, arrastrada por el impulso del vuelo, hasta que otro punto del recorrido captó su atención.
La agencia de Hirou apareció debajo de ella, ya perfectamente instalada como un lugar real dentro del circuito heroico de la ciudad. Justo al lado, una oficina todavía vacía, sin demasiados colores ni movimiento, tenía un cartel encima que decía con toda claridad: Futuro agencia de Chargebolt. Eso sí, le sacó una pequeña sonrisa a Kaminari, al lado de Hirou. Por supuesto, la imagen le trajo de golpe un montón de recuerdos viejos, pequeños y absurdamente vivos. Tonterías de clase, comentarios ridículos, energía torpe, risas y esa sensación de que incluso después de tantos años, algunas personas seguían exactamente el camino que uno siempre sospechó que terminarían tomando. Pero el trayecto no le dio demasiado tiempo para quedarse flotando en la nostalgia. Finalmente, la silueta de la agencia de Shoto apareció frente a ella. Tori descendió con precisión hasta el tejado, aterrizó con suavidad y, una vez en tierra firme, se dirigió a la entrada de acceso superior. Sacó la tarjeta magnética que el Propic bicolor le había dado y la pasó por el lector. El sistema respondió de inmediato, permitiéndole el ingreso. Ya dentro del edificio, la bicolor no perdió tiempo. Caminó con rapidez por los pasillos, todavía con la mente dividida entre el presente del caso y los recuerdos que Udusutafu le había ido lanzando encima durante el trayecto. Sin embargo, Aorsio podía dejarse arrastrar por eso. Eon seguía allí fuera. El equipo empezaba a formarse. Y el día de trabajo apenas comenzaba. Tori abrió la puerta de la oficina de Shoto con la mente todavía fija en el caso, y en todo lo que faltaba por organizar. Pero apenas cruzó el umbral, su atención se rompió por completo. Se quedó inmóvil. Dentro de la oficina estaba Shoto, de pie cerca de su escritorio, con la calma habitual reflejada en el rostro. Y no estaba solo. Había 4 personas más allí dentro, 4 rostros que Tori reconoció al instante y que le golpearon el pecho con una mezcla demasiado brusca de sorpresa, nostalgia y emoción. Hirou. Agakure. Shinzou. Kirishima. La bicolor no dijo nada de inmediato. Ni siquiera pareció respirar durante un segundo. Solo se quedó quieta en la entrada, con la mano todavía cerca de la puerta, mirando a los 4 como si su cuerpo se hubiera olvidado de cómo reaccionar. Otto fue el primero en romper esa quietud. Al verla así, le dedicó una pequeña sonrisa, discreta pero real, y con esa serenidad tan propia de él dijo: Shoto, al fin llegaste. Eso hizo que los demás giraran casi al mismo tiempo para ver a quién le estaba hablando. En cuanto sus ojos se posaron sobre la bicolor, la sorpresa les atravesó el rostro de lleno. Hirou abrió apenas más los ojos y se llevó una mano a la boca, mientras una sonrisa de incredulidad comenzaba a dibujársele sola. Agakure se quedó completamente quieta un segundo antes de que la emoción le iluminara el rostro. Kirishima, por su parte, quedó congelado apenas una fracción de segundo antes de estallar como siempre lo hacía él. Kirishima. Tori. Y con eso, toda la quietud de la oficina se rompió. Kirishima fue el primero en correr hacia ella, seguido enseguida por Hirou y Agakure, que ya no parecían capaces de caminar con calma ni aunque lo intentaran. Tori apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de verse envuelta en un abrazo múltiple, apretado, desordenado y completamente cargado de emoción. Kirishima prácticamente la aplastó con la fuerza del impacto, abrazándola como si necesitara confirmar con los brazos que de verdad estaba ahí. Hirou la rodeó con fuerza real, y Agakure se unió a ellas casi de inmediato, ya visiblemente emocionada. Toru. No puedo creer que realmente seas tú. Hirou. Dios. Mírate. Eijiro. No pensé que iba a verte de pronto así. Tori siguió quieta apenas una fracción de segundo más, todavía absorbida por la fuerza del momento. Y entonces sonrió. Una sonrisa real profunda de esas que aparecen cuando algo te golpea demasiado hondo como para contenerlo bien. Levantó los brazos como pudo dentro de aquel caos y les devolvió el abrazo con la misma fuerza que le permitía el nudo que ya empezaba a formársele en la garganta. Entonces sintió la humedad en el hombro y torció apenas la boca en una mueca. Tori. Eijiro, estás siendo desagradable. El pelirrojo, lejos de ofenderse, sonó todavía peor. Eijiro. No arruines el momento, por favor. Solo arrancó a Tori una risa breve entre toda la emoción acumulada. Tori. Lo digo en serio, me estás llenando de lágrimas y mocos. Hirou. Bueno, al menos eso confirma que sigue siendo el Toru. No digan eso, estoy intentando emocionarme bien. La bicolor volvió a reír y terminó cerrando mejor los brazos alrededor de ellos. Tori. Yo también los extrañé. Tomó una pequeña bocanada de aire, y con una sonrisa más suave en su rostro. Tori. Muchísimo. Poco a poco el abrazo fue aflojándose. No porque alguno quisiera apartarse de verdad, sino porque soltarse también formaba parte de aceptar que el reencuentro era real.
Hirou fue la primera en dar un pequeño paso atrás, todavía con los ojos brillosos, y en cuanto tuvo a Tori un poco más lejos, la recorrió con la mirada de arriba a abajo. Hirou. Oye, te ves increíble. Tori soltó una risa pequeña, todavía con las emociones agitadas. Tori. Gracias. Hagakure asintió enseguida con demasiada energía a Toru. No, en serio. Te ves hermosísima. A Bicolor abrió apenas más los ojos ante el comentario, sorprendida y un poco avergonzada al mismo tiempo. Fori. Ustedes no perdieron el tiempo tampoco. He visto tu publicidad, Toru, eres muy linda. También pasé por tu agencia Kyouka Hirou. Gracias, Rojita. Toru. Aún me da un poco de vergüenza que me vean. Eijiro. ¿No hay halago para mí? ¡Qué mala eres! Tori negó apenas con la cabeza, todavía sonriendo, y por un segundo todo volvió a sentirse absurdamente cercano. Familiar. Como si el tiempo no hubiera hecho tanto daño como en realidad sí lo había hecho. A un costado, Shinzou seguía con las manos en los bolsillos, observando la escena con esa calma seca tan suya. No había tenido con Tori una cercanía como la del resto, pero incluso así el peso del reencuentro era evidente en sus ojos. La charla empezó a moverse sola después de eso. Kirishima quería saber de inmediato cómo estaba. Hagakure preguntó por Nueva York, por la música, por la agencia. Hirou sonreía como si todavía no terminara de creer que la tenía enfrente, pero, inevitablemente, la conversación fue acercándose a terrenos mucho más delicados. Hirou. Entonces. ¿Qué pasó contigo? Tori alzó apenas la vista hacia ella. Toru. ¿Por qué te fuiste así? Eijiro. Nadie entendió nada en ese momento. Tori, la sonrisa de la bicolor no desapareció de golpe, pero sí se volvió más medida, más tensa. Sus hombros siguieron firmes, aunque por dentro algo ya empezaba a errarse. Shinzou lo notó antes que el resto. Miró la expresión de Tori apenas segundó y decidió cortar aquello antes de que avanzara más. Shinzou. Tenemos cosas más importantes que hacer. La frase cayó con la precisión justa. Ni brusca ni blanda. Solo necesaria. Shoto asintió enseguida. Oto. Shinzou tiene razón. Debemos seguir con la reunión. Después podremos hablar con más calma. Eso bastó para que Hirou, Hagakure y Kirishima entendieran de inmediato que estaban empujando una conversación que todavía no era el momento de tener. Ninguno insistió. Hirou bajó un poco la mirada. Hagakure se recompuso con una pequeña exhalación. Kirishima se rascó la nuca, incómodo. Tori agradeció la interrupción en silencio. No porque no supiera que tarde o temprano iba a tener que enfrentar todo eso, sino porque todavía no estaba lista para hacerlo ahí, de pie en una oficina, en medio de un caso así y con la herida todavía demasiado fresca dentro de ella. Poco a poco todos fueron tomando sus lugares alrededor de la mesa. Las pantallas holográficas se encendieron otra vez y el ambiente cambió de inmediato. Lo personal quedó a un lado, no resuelto, pero sí momentáneamente guardado. Ahora había otra prioridad. Shoto fue el primero en hablar. Oto. Gracias por venir con tan poca anticipación. La razón por la que están aquí no tiene que ver con una operación común, con un movimiento sobre la mesa. Varios mapas, cronologías y fotografías de escenas destruidas aparecieron suspendidos en el aire. Oto. Estamos tratando con una amenaza de nivel nacional. Eon escapó de Tartar hace meses y desde entonces ha estado operando en las sombras por todo Japón. La oficina quedó en silencio. Tori tomó la palabra enseguida, con una firmeza mucho más técnica. Fori. No está actuando al azar. Ha estado robando tecnología específica de laboratorios, depósitos, cargamentos especiales y agencias vinculadas al desarrollo de soporte y equipamiento avanzado. Todo lo que se ha llevado está conectado entre sí de alguna manera. No sabemos todavía qué está construyendo, pero sí sabemos que está reuniendo piezas para algo grande. Hirou frunció el ceño, concentrada. Hirou. ¿Y además ha matado héroes? Shoto asintió. Shoto. Sí. Y no fue casualidad. Los héroes asesinados estaban relacionados con la custodia, traslado o desarrollo de esa tecnología. Kirishima apretó apenas la mandíbula. Eijiro. Entonces está despejando el camino mientras reúne materiales. Tori. Exactamente. Shinzou entrecerró apenas los ojos mientras seguía la información. Shinzou. ¿Y qué hace que sea tan difícil de capturar? Tori fue quien respondió. Tori. Sus dones. Su don principal le permite manipular el tiempo de su propio cuerpo. Puede acelerarse hasta niveles absurdos, aumentando velocidad, reflejos y capacidad de reacción de forma brutal. En combate, se mueve fuera del ritmo normal de los demás. Parece ir siempre un paso por delante. Hagakure tragó saliva con discreción. Toru. Eso suena terrible. Tori. Lo es.
La forma en que lo dijo dejó claro que hablaba desde la experiencia Tori. Además tiene otro don que le otorga resistencia física anormal y gran longevidad. Puede soportar una cantidad de daño absurda y seguir peleando. Esa combinación lo vuelve muy difícil de derribar y todavía más difícil de atrapar. Hiro observó a Tori con más atención, con el ceño apenas fruncido mientras seguía procesando la magnitud del caso. Hiro, ¿puedes vencerlo otra vez? La bicolor sostuvo su mirada un segundo y asintió Tori. Sí. Puedo vencerlo otra vez. La seguridad con la que dijo fue total. No arrogante. Solo real Tori. Ese no es el problema. El problema es que On no aparecerá si sabe que yo estoy cerca. Si sospecha que estoy en la zona, desaparecerá antes de exponerse. Shoto asintió Shoto. Y ese es el punto central de la estrategia. Tori hizo aparecer una nueva capa sobre el mapa. Ori. Mi presencia es demasiado llamativa. Empresenber aparece constantemente en medios, transmisiones, notas, redes sociales y reportes heroicos. Si estoy en un lugar, la información se mueve rápido. Y por una vez, eso puede servirnos. Shinzo apoyó una mano sobre la mesa. Shinzo. ¿Quieres usar tu visibilidad como parte de la trampa Tori? Exacto. Voy a servir como señuelo. La oficina quedó otra vez en silencio. Tori. Eon sabe que puedo derrotarlo. Si cree que estoy al otro lado de la ciudad visible, ocupada y rodeada de atención mediática, bajará la guardia lo suficiente como para moverse. Kirishima cruzó los brazos, entendiendo la idea. El giro. Mientras tanto, nosotros nos encargamos de él. Tori. Sí. Shoto siguió la explicación. Shoto. La idea es montar una trampa en uno de los posibles objetivos de On. Todavía no sabemos qué edificio será, porque seguimos reduciendo la lista de lugares que aún no ha atacado. Pero una vez que lo definamos, el operativo funcionará por capas. Tori miró a cada uno por turno. Tori. Shinzo y Eijiro serán el núcleo de contención. La mirada de Shinzo se afirmó. Tori. Necesitamos un don capaz de inmovilizarlo sin contacto directo. Si dependemos de tocarlo, Eon romperá el ritmo del combate antes de que podamos cerrar la trampa. Ahí entras tú. Shinzo asintió, serio. Tori. Eijiro, tú serás el punto de resistencia. Si Eon sigue peleando como antes, va a intentar destrozar a quien tenga más cerca. Necesitamos a alguien que pueda soportarlo el tiempo suficiente como para que la captura cierre. Kirishima respondió con firmeza inmediata. Eijiro. Entendido. Luego la bicolor miró a Agakure. Tori. Tú vas a infiltrarte en el edificio antes del ataque. Cuando definamos cuál era el objetivo más probable, entrarás antes que él y te quedarás dentro sin ser detectada. Serás nuestros ojos invisibles. Agakure abrió apenas más los ojos, sorprendida, pero enseguida asintió con decisión. Toru. Puedo hacerlo. Por último, la mirada de Tori fue hacia Hiro. Tori. Y tú vas a usar tu don como detector de sonidos. Necesitamos saber en todo momento dónde está Eon, el número del piso y el área exacta donde se mueve. Ese sabemos cómo se desplaza dentro del edificio, reducimos muchísimo su margen de escape. Hiro se inclinó un poco hacia adelante, ya completamente enfocada. Hiro. Entonces yo seré el radar interno Ori. Sí. Quiero información constante. Ubicación, movimiento, cambios de ritmo, cualquier ruido fuera de patrón. Todo. Shoto desplegó otra capa de datos. Shoto. La parte más delicada será sincronizar el momento exacto de activación. Si On detecta demasiado pronto que hay una emboscada, escapará. Si actuamos demasiado tarde, puede romper el edificio o matar a alguien antes de que podamos cerrar la trampa. Shinzo siguió el mapa con atención. Shinzo. Entonces la clave no es solo atraparlo, es hacerle creer hasta el último segundo que no hay nada extraño. Tori. Sí. La bicolor apoyó ambas manos sobre la mesa. Tori. No podemos perseguirlo a ciegas. No podemos depender de velocidad contra velocidad, ni de fuerza contra fuerza. Tenemos que obligarlo a entrar en un escenario donde sus ventajas se conviertan en una jaula. Kirishima fue el primero en asentir. El giro. Entonces no es una emboscada común. Tori. No es una trampa completa. Y solo funcionará si On cree que yo no estoy cerca. Shoto cerró la explicación con la misma calma firme de siempre. Shoto. Desde este momento, toda la operación va a organizarse alrededor de esa idea. Encontrar el edificio, posicionar a Agakure, conectar a Hiro con toda la estructura interna posible, preparar la contención con Shinzo y Kirishima, y mantener a Tori visible en otra parte de la ciudad. Hiro soltó una exhalación lenta. Hiro. Vaya forma de volver a reunirnos. Agakure intentó sonreír, aunque la tensión ya estaba completamente instalada en la sala. Toru. Sí. Bastante intensa.
Shinzou, con las manos otra vez en los bolsillos, mantuvo la mirada en el mapa de Japón suspendido ante ellos. Shinzou, con las manos otra vez en los bolsillos, mantuvo la mirada en el mapa de Japón suspendido ante ellos. Shinzou. Entonces lo único que falta es descubrir dónde va a atacar Tori. Alzó la vista hacia todos ellos, una por una. Tori. Y cuando lo haga, esta vez no va a escapar. La bicolor dejó que ese silencio respirara un instante más antes de volver a hablar. Su mente ya se había adelantado varios pasos por delante del resto, moviéndose con esa rapidez estratégica que siempre aparecía cuando entraba de lleno en un operativo real. Tori. Ya tengo a más control trabajando en la parte de investigación. Las miradas volvieron a centrarse en ella. Tori. Malik es muy perspicaz para encontrar patrones, conexiones y detalles que otros pasan por alto. Si alguien puede unir las empresas, los componentes y la tecnología que On ha robado hasta ahora, es él. Shoto asintió levemente, entendiendo de inmediato a dónde quería llegar. Ori. Si encuentra una conexión clara entre todo eso, podremos reducir mucho el número de empresas restantes. Y si reducimos la lista, vamos a poder acercarnos mucho más a cuál es el objetivo prioritario de On. El lugar al que realmente quiere llegar. Hirou cruzó los brazos, todavía mirando el mapa. Hirou. O sea, en lugar de reaccionar al próximo robo, adelantarnos al que de verdad importa. Tori. Exactamente. La bicolor giró entonces el rostro hacia Shinzou. Tori. Y estoy segura de que tú podrías ayudarlo con eso. El pelimorado sostuvo su mirada un segundo y luego asintió con la misma calma seca de siempre. Shinzou. Puedo hacerlo. Shoto apoyó una mano sobre la mesa, ya retomando el control más formal de la reunión. Shoto. Bien. Entonces por ahora eso es todo. Su mirada recorrió a los 4 héroes convocados. Shoto. Pueden volver a sus trabajos. Los llamaremos de nuevo cuando tengamos el edificio definido y podamos concretar la estrategia final. Los 3 aludidos asintieron. Shinzou lo hizo con un gesto breve, seco y directo, mientras Hirou y Agakure intercambiaban una mirada rápida entre ellas antes de relajarse apenas. Kirishima soltó el aire por la nariz y se estiró un poco como si recién ahí permitiera que el cuerpo reconociera el peso del momento. Poco a poco comenzaron a apartarse de la mesa. Pero antes de salir, los 3 más cercanos a Tori se detuvieron frente a ella una vez más. Esta vez ya no con la emoción desbordada del reencuentro, sino con una solidez mucho más tranquila, más asentada. Hirou. Luego vamos a hablar con calma de verdad. Toru. Sí. No pienso dejar que te escapes otra vez sin contarnos nada. Eijiro. Esta vez no te libras tan fácil. La bicolor no pudo evitar sonreír al oírlos. Una sonrisa más pequeña, pero muy real. Tori. Está bien. Luego añadió, con una suavidad que no necesitó más adornos. Tori. Yo también quiero hablar con ustedes. Eso bastó para que las expresiones de los 3 se aflojaran todavía más. Se despidieron de ella con sonrisas sinceras, y uno por uno fueron saliendo de la oficina junto a Shinzou, dejando que la puerta se cerrara detrás de ellos. Entonces el espacio quedó en silencio otra vez, ahora solo estaban Shoto y Tori. La oficina del bicolor volvió a sentirse más grande de golpe, más ordenada, más sobria. Las pantallas seguían suspendidas sobre la mesa con mapas, rutas y datos del caso, pero ya no estaba la energía múltiple del grupo llenando el ambiente. Solo quedaban ellos 2, con esa calma silenciosa que parecía instalarse siempre entre ambos sin necesidad de mucho esfuerzo. Tori soltó una pequeña exhalación y se pasó una mano por el cabello, apartándose un poco de la mesa. Tori. Yo también saldré a patrullar un rato. Shoto la observó apenas un instante, como si quisiera medir si era solo una decisión profesional o si también había algo más detrás. Pero no la cuestionó, simplemente asintió. Shoto. Está bien. No hizo falta nada más. No le pidió explicaciones, no intentó detenerla ni le recordó que descansara. Solo la dejó tomar esa pequeña distancia como siempre había sabido hacerlo. La bicolor le devolvió un gesto leve con la cabeza y luego salió de la oficina. Cruzó el pasillo principal de la agencia con paso tranquilo, todavía con la mente dividida entre el operativo, el reencuentro y todo uno o que Japón seguía removiéndole sin permiso. Sin embargo, antes de salir otra vez del edificio, cambió un poco la dirección de sus pasos. Fue a buscar a Briar. Porque, más allá de Eon, del caso y de toda la tensión acumulada, ahora tenía un chisme que contarle. El comedor de la agencia estaba mucho más tranquilo a esa hora de la mañana, la mayor parte del movimiento fuerte se concentraba en otras áreas del edificio, así que allí solo quedaban algunos empleados desayunando antes de volver a sus puestos, el sonido lejano de una cafetera funcionando y el murmullo bajo de un par de conversaciones dispersas.
En una de las mesas, algo apartada del resto, Briar desayunaba con la calma de alguien que no tenía ninguna intención de apresurarse si no era estrictamente necesario. Tenía frente a ella una taza de café, algo de comida simple y el teléfono a un lado, aunque ni siquiera lo estaba mirando demasiado. Más bien parecía disfrutar ese pequeño momento de silencio antes de que el día volviera a ponerse pesado. Entonces Tori apareció. La bicolor entró al comedor con una energía distinta a la de hacía apenas un rato, no era exactamente alegría, ni tampoco nerviosismo puro, sino una mezcla rara de ambas cosas. Caminó directo hacia la mesa de Briar sin detenerse y se dejó caer en la silla de enfrente con una expresión que hizo que la peligris levantara la vista de inmediato, ya sospechando que algo había pasado. Briar la observó un segundo, todavía con la taza en la mano. Briar. Esa cara me dice que vienes con algo. Tori apoyó ambos brazos sobre la mesa y la miró con una media sonrisa que parecía debatirse entre lo absurdo y lo incómodo. Tori. Me encontré con Katsuki anoche. La reacción de Briar fue mínima por fuera, pero suficiente como para que Tori la notara al instante. La mano con la que sostenía la taza se detuvo apenas un segundo en el aire antes de seguir como si nada. Su expresión no cambió demasiado, aunque los ojos sí se le afilaron un poco más. Briar. Qué agradable forma de arruinar una mañana. Tori soltó una pequeña risa por la nariz. Tori. Sí, bueno. También arruinó parte de mi noche. Briar dejó la taza sobre la mesa con toda la calma del mundo. Briar. ¿Dónde? Tori. En un parque. Salí a caminar porque no podía dormir, fui a comprar cigarrillos y té, me senté un rato, y de pronto apareció. La peligris se quedó mirándola con una expresión seca, como si el universo acabara de confirmarle que efectivamente tenía un pésimo sentido del humor. Briar. Claro. Porque Japón claramente decidió tomarse muy en serio eso de hacer nuestros traumas más eficientes. Eso sí le arrancó a Tori una risa un poco más clara. Luego se inclinó un poco hacia adelante. Tori. Primero casi me muero de la impresión. Briar. Lo normal. Tori. Después le di una cachetada. Briar parpadeó una vez. Luego alzó una ceja con una sonrisa divertida. Briar. Bien Tori. ¿Eso es todo lo que tienes para decir? Briar. No. También me parece que fue poco. La bicolor soltó otra risa, aunque esta vez más breve. Tori. Sí, ya imaginé que dirías algo así. Briar cruzó los brazos sobre la mesa y la miró con más atención. Briar. ¿Y luego? Tori dejó escapar una exhalación y, ya sin rodeos, empezó a contarle la conversación. Le relató cómo se habían quedado en silencio al principio, cómo lo había llamado por su nombre completamente sorprendida y cómo, casi sin pensar, terminó reclamándole por lo que le había hecho. No entró en todos los detalles de esa parte, porque tampoco quería forzar en voz alta algo que todavía seguía siendo sensible para Briar, pero sí dejó claro que lo enfrentó por eso. La peligris la escuchó sin interrumpirla, con la mirada fija en ella y una quietud más atenta de lo habitual. Tori siguió contándole cómo la charla se fue desviando poco a poco hacia otras cosas. Hacia Japón. Hacia el regreso. Hacia lo raro que se sentía volver a ver a alguien de la vieja vida en un lugar tan cotidiano y tan absurdo como un parque de madrugada. Después le habló de Izuku, de las preguntas que terminó haciéndole a Katsuki, de las brasas. Del hecho de que él ya no las tenía. Y de la forma en que esa parte de la conversación le había golpeado mucho más fuerte de lo que esperaba. Briar no dijo nada de inmediato al escuchar eso. Solo bajó un segundo la mirada hacia su taza y luego volvió a alzarla. Briar. Eso explica tu cara. Tori asintió apenas. Tori. SL. Luego siguió. Le contó sobre el traje. Sobre cómo terminó diciéndole a Bakugo que su verdadero objetivo durante todos esos años había sido devolverle a Izuku su sueño de ser héroe. Y finalmente, con una mezcla rara de incredulidad y cansancio, llegó a la parte que sabía que iba a interesarle más a Briar. Tori. Y sí, hablamos de ti. La peligris no cambió de postura. Pero algo en su mirada se tensó un poco más. Briar. Lo supuse. Tori. Le pregunté qué iba a hacer contigo, ahora que sabe que estás aquí. Briar apoyó la espalda contra la silla, cruzándose mejor de brazos, como si quisiera blindarse un poco más antes de escuchar la respuesta. Briar. ¿Qué? Tori se la quedó mirando un segundo. Tori. ¿Quiere hablar contigo? La peligris no respondió enseguida, solo sostuvo la mirada de Tori con una quietud demasiado limpia, demasiado controlada, como si esa fuera la clase de respuesta que esperaba y, al mismo tiempo, la clase de respuesta que no quería oír de forma tan directa. Briar. Qué desafortunado para él. No lo quiero ni ver. Tori la observó con una media sonrisa cansada. Tori. También dijo que quiere explicarte bien lo que pasó. Briar. Ya. Tori.
Y disculparse por haberte lastimado. Esta vez Briar soltó una risa corta, pero sin humor. Briar. Qué noble de su parte. Lástima que ya pasaron 2 años. Tori dejó que ese comentario cayera sin apresurarse a suavizarlo. Tori. No lo dijo como si esperara que tú uno o perdonara solo por eso. Briar bajó un momento a mirada hacia la mesa Tori. De hecho, se lo veía bastante perdido respecto a cómo acercarse a ti. La peligris alzó los ojos de nuevo, esta vez con una chispa distinta mezclada en la expresión. Briar. ¿Perdido? La bicolor asintió. Tori. Sí. Mucho. Me pidió consejos. Eso sí consiguió desarmarle a Briar una pequeña reacción real. No exactamente una sonrisa, pero sí una sorpresa teñida de una incredulidad casi divertida. Briar. ¿Katsuki te pidió consejos? Tori. Sí. Briar. ¿Katsuki Bakugo te pidió consejos? ¿Al rubio malhumorado con la vida? Tori. Sí. Briar. Eso es. Muy humillante para él. Tori se rió. Tori. Lo sé. Fue una de las pocas partes verdaderamente entretenidas de la noche. Briar apartó la mirada apenas un segundo, como si esa imagen mental hubiera logrado colarse por debajo de la incomodidad general y moverle algo que no quería mostrar demasiado. Tori aprovechó ese pequeño quiebre para seguir. Tori. No te estoy diciendo esto para empujarte a hablar con él. La peligris volvió a mirarla. Tori. Solo te lo cuento porque pasó. Y porque me pareció justo que lo supieras por mí antes de que te lo cruces de frente en algún pasillo. Briar dejó escapar una exhalación lenta por la nariz. Luego tomó su taza y dio un sorbo pequeño, más para ganar tiempo que por verdadera sed. Briar. Gracias. Tori inclinó apenas la cabeza. Tori. De nada. Hubo un pequeño silencio entre las dos. Uno cómodo pese al tema. Después, Briar dejó la taza otra vez sobre la mesa y la miró con una expresión ligeramente más filosa. Briar. Aunque no puedo creer que en una sola noche hayas hablado con él de mí, de Izuku y de tu proyecto secreto. La bicolor abrió apenas más los ojos. Tori. Bueno, cuando lo dices sí suena un poco desastroso. Briar. Suena como si hubieras tenido una crisis completa con muy buena iluminación nocturna. Eso hizo que Tori se riera de verdad. Tori. Sí, bueno, más o menos. Briar apoyó un codo sobre la mesa y la observó con más suavidad que antes. Briar. ¿Y tú estás bien? ¿Tienes miedo a encontrártelo? La pregunta, dicha así de simple, le bajó un poco el aire a Tori. Ya no estaba hablando de Bakugo. Ni de Izuku. Ni del caso. Estaba hablando de ella. La bicolor tardó un segundo en responder. Tori. No estoy del todo bien. Y sí, tengo miedo. Briar asintió apenas, como si esa respuesta no la sorprendiera en absoluto. Briar. Sí. Ya me parecía. Luego se inclinó un poco más hacia adelante. Briar. Escucha, no quiero ser aguafiestas ni nada. Pero es poco probable que te encuentres con Midoriya. Ambos están ocupados con sus trabajos y tengo entendido que Midoriya siempre está trabajando. Sin embargo, siempre está la posibilidad de que lo veas. Tori, entiendo que tengas miedo, pero no dejes que tus temores influyan en lo que realmente sientas. Si necesitas hablar con Izuku, debes hacerlo. Tienes que sacarte esa mochila en tu espalda. Te está haciendo mal y odio verte así. Tori sonrió con cansancio. Tori, ¿ya te he dicho lo mucho que te quiero? Briar. No, pero siempre es bueno recordarlo. La próxima vez voy a cobrarte. NC estudie psicología para ser tu terapeuta privada. La bicolor volvió a reír, y esa vez la risa le salió más ligera junto a la peligris, quien sonrió. Porque, por un momento, entre el café, el desayuno y el absurdo de contarle a su mejor amiga que había tenido una conversación emocionalmente inconveniente con Katsuki Bakugo en un parque de madrugada, todo se sintió un poco menos pesado. Aunque solo era por un rato. Ya era mediodía. Durante un par de horas, la bicolor se había dedicado simplemente a recorrer Japón por los aires, patrullando con una calma que todavía le resultaba extraña. Muy distinta a la de Estados Unidos. En Nueva York, o en cualquier otro punto importante del país, siempre parecía haber algo ocurriendo, un robo, una persecución. Un accidente. Una pelea entre personas con dones descontrolados. Siempre había sirenas, llamados, alertas, movimientos constantes que exigían la presencia inmediata de los héroes. Pero en Japón no era así. Y eso, lejos de inquietarla, la hizo sonreír. Porque aquella tranquilidad no era casual, era el resultado de años de esfuerzo, de sacrificio. De dolor. De reconstrucción. La derrota de All for One había cambiado muchas cosas, y el tiempo había permitido que ese cambio echara raíces de verdad.
Gracias al esfuerzo de la sociedad, al trabajo de los héroes y a todos los programas de integración y apoyo que nacieron después de la guerra, el índice de criminalidad y actividad villana se había reducido de forma drástica. Programas como el de Uraraka y Shoji habían ayudado a que muchas personas dejaran de crecer sintiéndose rotas, extrañas o rechazadas por lo que eran. Ya fuera por ser heteromorfos o por tener un don que no encajaba de forma natural con su cuerpo o con la sociedad, Japón había aprendido, poco a poco, a mirar esas diferencias con otros ojos. Eso hizo sonreír a Tori mientras seguía patrullando Musutafu con serenidad, cruzando el cielo con el viento, golpeándole suavemente el rostro y la ciudad, desplegándose abajo como una versión más madura, más entera y más viva de lo que recordaba. Por un momento, incluso pudo permitirse disfrutarlo. Hasta que, al pasar por un parque, algo llamó su atención: una figura. Una silueta demasiado conocida. Tori redujo la velocidad de inmediato y descendió con suavidad hasta el suelo. Apenas aterrizó, pudo verla mejor. Era la estatua de All Might, con su pose inconfundible, levantando el brazo izquierdo en señal de victoria, exactamente como tantas veces lo había visto hacer en imágenes, transmisiones y recuerdos. Pero lo que realmente la sorprendió no fue esa figura central, sino lo que había a su lado. Había otras estatuas. No eran héroes. No eran grandes figuras de la sociedad ni personas reconocidas por el país entero. Eran civiles normales. Hombres y mujeres comunes, todos replicando la misma pose de All Might. La bicolor dio unos pasos más hacia adelante, con la curiosidad ya completamente instalada en el pecho, hasta acercarse lo suficiente como para leer la inscripción. Cualquiera puede ser un héroe. No dejes de avanzar hacia tus sueños y, una vez que los cumplas, tienes que ayudar a otros a cumplir los suyos. Eso es lo que nos enseñó All Might. Tori se quedó quieta frente a aquellas palabras durante unos segundos. Luego sonrió. No una sonrisa grande ni escandalosa. Solo una serena, profunda y tranquila, como si algo dentro de ella hubiera encontrado en esa escena una forma simple y poderosa de resumir lo que tanto les había costado construir. No era solo una estatua. Era un mensaje. Una herencia. La prueba de que, incluso después de todo, la idea de All Might había sobrevivido y había crecido hasta transformarse en algo más amplio que un símbolo individual. Pero antes de que pudiera quedarse pensando mucho más tiempo en ello, el ruido a su alrededor empezó a crecer. Primero fueron un par de voces, después algunos pasos más rápidos, y, en cuestión de momentos, varios civiles comenzaron a acercarse a ella con expresiones de sorpresa, emoción y entusiasmo cada vez menos contenidas. Algunos la habían reconocido en cuanto aterrizó. Otros lo hicieron cuando la vieron de perfil y a partir de ahí, el efecto fue inmediato. Civil. Y es Empresenberg. Joven. Y de verdad es ella. Mujer. ¿Podemos pedirte una foto? Niño. ¿Y un autógrafo, por favor? Más personas comenzaron a reunirse a su alrededor, con teléfonos en la mano, sonrisas nerviosas y voces atropelladas por la emoción. Algunos querían saludarla, otros pedirle una firma, otros simplemente querían verla de cerca. Tori observó cómo el pequeño grupo crecía y, lejos de incomodarse, sonrió con esa calidez tan natural que siempre lograba calmar un poco el entusiasmo de quienes la rodeaban. Levantó una mano, pidiendo tranquilidad con un gesto suave. Ori. Con calma. Voy a atender a cada uno, pero si surge una emergencia, tendré que irme. Los civiles japoneses lo entendieron enseguida. Hubo asentimientos rápidos, sonrisas agradecidas y un esfuerzo visible por ordenarse un poco mejor, como si todos quisieran aprovechar la oportunidad sin convertirse en una molestia real para ella. Tori soltó una pequeña risa al ver el intento colectivo de organización. Y con una sonrisa todavía más cálida, empezó a charlar con sus fanáticos. Firmó autógrafos, se tomó fotos, escuchó comentarios emocionados y respondió con paciencia a cada persona que se acercaba. Bajo el cielo limpio del mediodía, junto a la estatua de All Might, y rodeada por gente común que la miraba con admiración sincera, la heroína número 1 de Estados Unidos se permitió, por un rato, simplemente estar allí. Varios minutos después, el pequeño grupo de fanáticos finalmente empezó a dispersarse. No porque Tori hubiera tenido que pedirlo otra vez, sino porque, poco a poco, todos parecieron recordar al mismo tiempo que ella seguía trabajando como heroína. Entre sonrisas, agradecimientos, pequeñas reverencias y despedidas emocionadas, decidieron dejarla continua con su patrullaje. Ese gesto le arrancó a la bicolor una sonrisa mucho más tranquila. Había algo en Japón que seguía gustándole, especialmente por encima de muchas otras cosas.
La gente sabía admirar sin invadir del todo, no tenía periodistas siguiéndola a todas partes, no había una nube constante de cámaras esperando convertir cualquier gesto suyo en noticia y la mayoría de las personas se movían con una cortesía que todavía le resultaba reconfortante. Con las manos libres otra vez y el parque recuperando su calma, Tori decidió seguir recorriéndolo a pie. Avanzó despacio por uno de los senderos, dejando que el aire limpio del mediodía le despejara un poco la cabeza. Los árboles proyectaban sombras suaves sobre el suelo, las voces de la gente quedaban más lejos y, por un momento, el lugar se sintió casi suspendido fuera del tiempo. Pero entonces, un poco más adelante, otro conjunto de figuras llamó su atención, y al verlas bien, se detuvo por completo. No podía creerlo, eran estatuas. Pero no de héroes anónimos ni de figuras generales de la sociedad, era la clase A completa, incluida ella. La sorpresa le atravesó el cuerpo de golpe. Durante un segundo solo pudo quedarse quieta, mirándolas como si temiera que al acercarse demasiado fueran a desaparecer. Luego dio un paso. Después otro. Y terminó acercándose con una mezcla extraña de incredulidad, nostalgia y una emoción mucho más silenciosa que cualquier otra que hubiera sentido hasta ese momento en el parque. Allí estaban, uno por uno, cada uno de sus compañeros inmortalizado en piedra, con los rasgos, poses y pequeños detalles que les pertenecían. Tori fue recorriéndolos con la mirada lentamente, deteniéndose en cada rostro, en cada postura, en cada gesto esculpido, y lo que más la golpeó no fue solo reconocerlos, sino recordar de pronto lo jóvenes que se veían. Lo jóvenes que habían sido. Había algo casi inocente en esas versiones petrificadas de ellos, algo que el tiempo y todo lo que vino después le habían borrado de la memoria sin que se diera cuenta, hasta que finalmente se detuvo frente a la suya su propia estatua. Por un instante, eso fue lo que más le costó procesar. Porque sí, ella también había pertenecido a esa clase. También había formado parte de ese grupo, de esa generación, de ese momento de la historia que el país claramente había decidido olvidar. Tori alzó apenas la vista para observar mejor su rostro tallado en piedra y se quedó mirando unos segundos más de la cuenta, con una sensación rara apretándole el pecho. Entonces notó, a un costado del conjunto, un atril de mármol. No era una base simple ni una placa colocada sin cuidado. El atril había sido construido con una elegancia sobria, de líneas firmes y pulidas, como si se hubiera querido darle la misma dignidad que a las figuras que acompañaba. El mármol claro reflejaba suavemente la luz del mediodía, y en su superficie frontal una placa metálica oscura estaba incrustada con precisión, resaltando las letras grabadas con una solemnidad serena. Todo en él transmitía la intención de no ser un simple soporte informativo, sino una pieza conmemorativa por derecho propio, un pequeño altar de memoria colocado junto a esa generación de jóvenes héroes. Tori se acercó lo suficiente para leer la inscripción: esta generación dorada de jóvenes héroes cambió a un país completo. La frase la dejó inmóvil unos segundos. No sabía que eso existía. No sabía que alguien había decidido recordar a toda la clase A de esa manera. No como estudiantes, no como promesas, sino como una generación completa que había transformado algo mucho más grande que ellos mismos. Tori siguió caminando alrededor del conjunto de estatuas en silencio, absorbiendo los detalles como si quisiera grabarlos todos de nuevo en su memoria. Y entonces se detuvo frente a otra figura, la del Zuko. Su estatua lo mostraba con su antiguo traje de héroe, situado junto a Katsuki y Shoto, como si los tres hubieran quedado fijados allí en una especie de eternidad compartida. Apenas lo vio así, con ese traje viejo que pertenecía a otra época, algo dentro de la bicolor se tensó de golpe. La serenidad que había logrado reunir hasta entonces se resquebrajó apenas, lo suficiente como para dejarle el pecho demasiado apretado. Se acercó más. No dijo nada al principio, solo extendió la mano y apoyó los dedos sobre la mano fría de la estatua de Deku. La piedra estaba inmóvil, silenciosa, ajena a todo. Pero para ella fue suficiente como para que una culpa vieja, profunda y demasiado viva le subiera otra vez hasta la garganta. Y en voz muy baja, apenas un susurro que casi se perdió en el aire, dijo: Tori, lo siento. Se quedó así apenas un instante más, con la mano todavía apoyada sobre la superficie fría, antes de apartarse lentamente. Luego giró sobre sí misma y reanudó la marcha. No podía quedarse allí demasiado tiempo. Seguía trabajando. Seguía patrullando. Seguía teniendo una ciudad encima y una amenaza que perseguir. Tori siguió caminando, dejando atrás las estatuas con una calma mucho más aparente que real. Su paso no era apresurado, pero tampoco especialmente lento.
Era el de alguien que intentaba mantenerse en movimiento para no darle demasiado espacio a lo que acababa de sentir. A cierta distancia, una persona que la había observado en silencio desde hace ya unos momentos permaneció inmóvil apenas un instante más, como si todavía necesitara asegurarse de que lo que había visto realmente había ocurrido, de que la figura que se alejaba entre los senderos del parque no era una ilusión cruel ni una coincidencia construida por la memoria, pero cuando vio a la bicolor seguir avanzando, con esa postura firme que intentaba sostenerse incluso cuando el peso por dentro era demasiado evidente, algo en él se tensó de golpe. Y entonces empezó a caminar. Primero con pasos contenidos, como si todavía estuviera luchando contra su propio impulso. Pero apenas un segundo después, aceleró el ritmo. Ya no era una caminata tranquila. Era alguien intentando alcanzarla antes de que la distancia volviera a tragársela. Los pasos se hicieron más rápidos sobre el sendero, cortando el silencio con una urgencia que no se gritaba, pero que estaba ahí, latiendo en cada zancada. Tori no lo notó al principio. Seguía mirando al frente, con una mano todavía algo tensa y el pecho demasiado cargado para prestar verdadera atención al resto del parque. Pero entonces el sonido de unas pisadas, acercándose con más rapidez de la normal, terminó por abrirse paso entre el ruido leve del entorno. La bicolor frunció apenas el ceño y giró un poco el rostro, más por instinto que por otra cosa. No llegó a darse la vuelta del todo porque una voz la alcanzó antes. Una voz que no necesitó elevarse demasiado para hacer que el tiempo pareciera detenerse. Ha pasado mucho tiempo, Tori. El nombre salió con una mezcla imposible de confundir. Suavidad. Incredulidad, algo quebrado por dentro, y también algo profundamente contenido, como si esa sola palabra hubiera tenido que atravesar demasiados años antes de poder salir. La bicolor se quedó completamente inmóvil. No fue una pausa ligera, fue una detención absoluta. Todo su cuerpo pareció congelarse en el mismo instante en que esa voz tocó su espalda. Sus dedos se tensaron apenas al costado del cuerpo, su respiración se cortó en seco y, durante un segundo que se sintió larguísimo, no tuvo el valor de girarse, porque conocía esa voz. La conocía demasiado bien. Y precisamente por eso, el miedo de confirmarla resultó tan brutal. El viento volvió a mover apenas las ramas sobre el sendero. La ciudad seguía respirando a lo lejos. Pero allí, en medio de ese parque, todo pareció sostenerse en un equilibrio frágil alrededor de una sola posibilidad. Tori tragó saliva con dificultad y muy despacio, como si cualquier movimiento brusco fuera a romper algo que ya venía demasiado herido, comenzó a darse vuelta. Y cuando finalmente sus ojos encontraron la figura que se había detenido a pocos pasos de ella, el aire pareció desaparecerle por completo del pecho. Cabello verde. Ojos grandes e intensos, cargados de demasiadas cosas al mismo tiempo. Una expresión contenida apenas por la pura incredulidad de tenerla enfrente. Izuku Midori ya estaba allí. Y después de tanto tiempo, de tanta distancia, de tanto silencio acumulado entre los dos, el verdadero reencuentro acababa por fin de alcanzarlos.